Antes de empezar, me encuentro con un par de estudiantes, en especial de este lado de acá, y me dice un estudiante: profe, está nervioso. Y yo regreso ahora atrás y veo un público lleno, entre comillas. Y digo: no, ¿por qué? Es casi como recibir o yo dar la parte de las clases, solo que en otro escenario. A lo que quiero ir, si bien este tipo de actividades que es organizado por el Colegio de Arquitectos, aplaudo mucho esta manera, porque si es que no nos concientizamos, si es que no nos apropiamos de nuestro entorno, de nuestro conocimiento, ¿para dónde vamos? Al fin y al cabo, si nos ponemos a pensar, y justo estaba hablando un poquito antes con Janet, y me comentaba que esta parte de la desapropiación es a todos los niveles. Entonces es algo curioso de lo que está pasando, que tanto a nivel de política social, seguridad, arquitectura, paisajismo, etcétera, etcétera, hay una desapropiación que un poco asusta. Entonces, a lo que quiero llegar con esto, antes que todo, agradecer la invitación y mucho más que todo resaltar a todas las personas que han venido, y más que todo esto sí es para tratar de forjar un lazo sumamente grande, para empezar a trabajar en la ciudad, no estar hablando de qué es lo que está pasando en Riobamba, del Puyo, del Tena, de Lima, Perú, etcétera, etcétera, sino este es nuestro espacio. Esta es nuestra área de trabajo, esta es nuestra área de estudio, y todo lo que tenemos que proponer o solucionar está aquí. Dicho eso, la conferencia trata un poco del paisaje urbano como expresión de justicia socioespacial. Aquí arriba yo les puse acupuntura urbana. Igual, de la misma manera, un estudiante me comenta: profe, creo que se equivocó, no es acupuntura, pensando que se iba a referir a arquitectura. Acupuntura urbana, yo le hago un poco la seña o la reseña de que un punto acupuntura, viendo lugares precisos de la ciudad donde nosotros podemos intervenir, porque si intervenimos todo al mismo momento, tal vez existe la falta de desapropiación, un poco de descontrol, y sin embargo, así proponiendo esta acupuntura urbana va a ser un poco compleja, al menos para desarrollar en una hora. A ver, el objetivo de esto es un poco también tratar de dar la identidad, de recordar, de no perder la parte de la identidad. Algo que quiero hacer muy clave y muy enfático en esto, a mi manera de ver, hay un montón de estrategias de cómo nosotros podemos recuperar o reforzar la identidad. Una de esta manera es el arte, una de esta manera es la cultura. No solo nuestra cultura es la representación de los bailes típicos, la comida. ¿Qué pasa con la fotografía? La fotografía para los arquitectos es sumamente importante. Ahora, si nosotros podemos ver a su lado izquierdo, está una fotografía antigua de Ambato, no sé si alguien se ubica en dónde es. En esta calle se llamó Bolivia. Ahí está una fotografía con un desfile cívico, ¿no? Nosotros podemos ver que al lado derecho de su fotografía está un poco ahí el cerramiento del Parque Montal. Entonces, ¿por qué es tan importante la fotografía para los arquitectos? Aparte de entender la parte de los detalles y el ejercicio visual, para recordar. Es decir, Ambato ya tiene una identidad. A mi manera de ver, Ambato está perdiendo un poco la identidad por la globalización. Si bien la globalización es sumamente indispensable, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? A lo que quiero ir mediante la fotografía, que les voy a colocar en el lado derecho, a mi derecha, vamos a ver un poco de las fotografías antiguas, esto con el objetivo de poder entender la identidad que tiene Ambato ya. Tiene una identidad sumamente fuerte, arquitectónica también y tanto social. Dicho eso, para explicar un poco el tema, que es el paisaje urbano como expresión de justicia socioespacial, trato de citar a tres autores sumamente interesantes. Uno con ellos no concuerdo al 100%, pero me parece sumamente interesante. El primero es Henri Lefebvre, que dice: la ciudad busca consolidarse como un espacio colectivo para la convivencia y el desarrollo. Igual, cada sociedad o cada espacio en donde interactúa la parte de la sociedad refleja de manera única su propio espacio físico y social, integrado, lo vivido, lo conseguido y lo percibido. Es decir, en conclusión, nosotros podemos notar que el espacio arquitectónico, la ciudad, es una memoria. Exactamente eso. ¿Qué pasa si la memoria es destruida? Perdemos la parte de la identidad.
no sabemos para dónde ir, de dónde venimos, etcétera, etcétera. El segundo artista, que se llama David Harvey, es el artista que yo les comento que no estoy tan de acuerdo porque tiene unas posturas muy extremistas. Sin embargo, al tener estas extremas muy marcadas, trato de resaltar un par de temas que desarrolla como la ciudad debe ser espacio más justo y humano, capaz de resistir la lógica del mercado, garantizar el derecho a todas las personas, transformar y disfrutar de un entorno urbano. A ver, vamos paso a paso. En esta parte, nosotros entendemos que una ciudad tiene que ser para todos. Ustedes recordarán que hace unos 3-4 años aquí se trató de poner una ciclovía. Al fin y al cabo se puso no bien planeada, falta una estrategia, una implementación, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo, ¿para dónde va la ciudad si no es para todos? Si una ciudad al fin y al cabo solo se construye para el vehículo y el peatón, las personas con discapacidad, ¿qué va a pasar con la circulación alternativa? Algún momento el espacio que está utilizando en la ciudad tan importante para la movilidad de los vehículos va a colapsar, es inevitable. Ahora, hablando un poco en las clases, me dicen, sí, profe, es que la ciclovía estaba mal planeada, pudo haber sido mal planeada, y estoy de acuerdo. Pero se necesita ese espacio, se necesita ese espacio especialmente para los ciclistas, para el transporte alternativo. Ahora, de lo que se va a tener que priorizar la parte de la movilidad alternativa es inevitable. Incomodar al vehículo, sí. Porque, bueno, en las siguientes diapositivas vamos a ver o a notar nosotros que esto va a ser sumamente estratégico para dar la ciudad al espacio que necesita para todos los grupos sociales. Igual, para la parte derecha, perdón, para la parte izquierda ustedes, ¿alguien tiene alguna noción de qué iglesia es? Antes se llamaba la iglesia matriz, actualmente la catedral, antes del terremoto de ser construido. Vean ustedes cómo se sigue perdiendo un poco los ornamentos que tenía antes, sumamente importantes. Vamos perdiendo esa parte de la identidad. Finalmente, a su izquierda, actualmente esta es la catedral. Si bien es un espacio, un monumento, un espacio sumamente representativo para la ciudad, es como un ícono de la ciudad, es parte de la identidad de la ciudad. Ahora, finalmente, para mi manera de ver, de los dos artistas anteriores que les mencioné, Jane Jacobs, que habla sobre la muerte y la vida de las grandes ciudades americanas. Dice, el arquitecto debe observar y comprender cómo funcionan las ciudades antes de intervenir. Es muy importante nosotros el ejercicio visual de cómo podemos intervenir antes, es decir, entender qué está pasando en el contexto. Si es que nosotros no entendemos qué pasa en el contexto, ¿cómo podemos intervenir? Entonces, tal vez es muy probable a todos nosotros en la Facultad de Arquitectura hacemos el ejercicio de los lenguajes visuales, hacemos el ejercicio de la fotografía, hacemos el ejercicio de los bocetos para entender qué está pasando, para observar bien las dinámicas sociales que está pasando durante el crecimiento de una ciudad. De igual manera, una buena ciudad no se diseña desde la rigidez, sino desde la vida cotidiana, la seguridad y la diversidad. Debe fortalecer los lazos sociales, permitir la vigilancia natural y mantener la mezcla de usos y personas. Más o menos es como darle nosotros las herramientas al ciudadano. Si les damos las herramientas suficientes al ciudadano, ellos van a construir la ciudad mediante sus rutinas, sus identidades, sus actividades, tanto comerciales como residenciales. Ahora, ¿qué pasa aquí? Si es que nosotros en un suelo de ocupación tratamos de ocupar netamente con el comercio para la ciudad, eso a las 6 de la noche ya no hay gente. Entonces es bueno tener el equilibrio, no solo dedicar a la ciudad el espacio comercial y no solo dedicar para el espacio residencial, un montón de soluciones. En conclusión, el resultado de los espacios que están en constante cambio, el reto está en avanzar y evolucionar conservando la identidad mediante interacción, la equidad y la participación social. Es decir, aquí algo muy fundamental, la interacción social. ¿Qué pasa si no hay interacción social en el espacio? No hay apropiación del espacio, tanto para un espacio contemplativo, recreativo, etcétera, etcétera. Todas estas estrategias o todos estos ámbitos que les empezamos a tratar dentro de la ciudad, si bien teóricamente funcionan, pero ¿qué pasa en la práctica? A mi manera de ver, el éxito de todas estas actividades o apropiaciones del espacio está en tres ejes.
El primero, el social, el perceptual y el político. Pienso que si de los tres puntos, social, perceptual y político, no funciona uno, está destinado al fracaso el plan urbano. ¿Qué pasa si solo funciona el político o el perceptual? Igual, de la misma manera. Entonces, vamos desglosando poco a poco. En el social, muy clave para la arquitectura. En realidad, el social es muy clave para todas las carreras. Recordemos que nosotros, tanto ingenieros, arquitectos, diseñadores, marketing, todos tienen que resolver un problema social. Siempre va a haber esta parte de las profesiones de resolver un problema social. Vamos al primero. Social. En la parte comunitaria, el paisaje urbano es el resultado de una red viva de interacciones humanas en el entorno físico diverso y mixto. Para ella, las calles, aceras y esquinas son espacios sociales donde se teje la identidad comunitaria, incluso frente a la globalización. ¿Qué pasa con el sentido de la globalización? ¿Han escuchado aquí todos el término de gentrificación? ¿Alguien no sabe qué es gentrificación? A ver, el punto de la gentrificación es que viene, pongamos el día siguiente, los cuyes de Ficoa, que son tan tradicionales aquí en Ficoa. Viene KFC y en vez de cuyes ponen pollos. ¿Qué pasa con eso? Perdemos la identidad. Si bien, a mi manera de ver, no es bueno llegar a ningún extremo, pero sí es bueno tener este equilibrio. Siempre intentar el crecimiento de la ciudad mediante la identidad. Si al día siguiente nos hacemos una metrópolis estadounidense, perdiendo, un montón de tiendas de Nike, Adidas, New Balance, etcétera, etcétera, vamos a perder el sentido de la identidad. Ahora, algo importante que está pasando aquí es que el sentido de la globalización es inevitable. Ahí está la responsabilidad de nosotros como profesionales en entender este equilibrio. Vamos al segundo, que es el perceptual. El perceptual es un poco cómo las personas empiezan a definir el espacio público, a apropiarse del espacio público. El espacio urbano es una construcción perceptiva formada por elementos que ayuda a las personas a orientarse y dar significado del espacio. Aquí cito a Kevin Lynch, que compone este término en 5 componentes, siendo el primero los senderos, los bordes, los distritos, los nodos y los sitios. Si bien estas partes que funcionan mucho bien con la parte perceptual de la ciudad, es importante que también vaya de la parte social, perceptual social. Y finalmente el político. ¿Qué pasa con el político? Yo a veces pienso que lastimosamente desde nuestra historia, y si nosotros recordamos historia hace 20, 30, 40 años, el mal de Ecuador en sí es un país sumamente rico con recursos, pero el mal de Ecuador son los políticos. ¿Es necesario la política? A mi manera de ver, sí, es necesario. Es necesario tener una buena política siempre con conexiones en lo comunitario. Si el político se desconecta de la comunidad, ¿qué está pasando en el barrio? No sabe. ¿Qué está pasando en las calles? Tampoco. ¿Es un mal necesario? Sí. Dicho eso, les voy a exponer un poco de las problemáticas y las estrategias aplicadas. Voy a tratar de que ustedes entiendan qué está pasando en otras ciudades y cómo podemos nosotros aplicar aquí al entorno de Ambato. Es importante de saber de que todos estos planes ya fueron hechos, son planes exitosos. A lo que voy con los planes exitosos, trato de entender que los planes, o quiero entender que los planes exitosos es mediante la apropiación del espacio. Si un espacio es desapropiado, no hay simplemente la actividad humana. A lo que quiero ir, hace unos, si no estoy mal, hace unos 15 o 20 años aproximadamente, no sé si se acuerdan aquí al frente, en la estatua de Montalvo, amaneció degollada, creo. No sé si estoy hace unos 20 años. A mano. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿No hubo alguien que vio? ¿No hubo alguien que dijo, oye, estás haciendo algo mal? A mi manera de ver es, tal vez, si bien el parque es un símbolo de Ambato, aún no existe esta apropiación del espacio. Decir, oye, ¿qué estás haciendo? Esto es mío. Este es mi espacio. Este es mi identidad. Eso está faltando. Y creo que a medida de que va creciendo la ciudad, se le va perdiendo. A ver, algo interesante aquí, ¿qué pasa? Voy a trabajar un poco con el plan de Ambato para el 2050. Como todos sabemos, ya Ambato lanzó su visión de cómo ve Ambato o a dónde tiende a proyectarse Ambato para el 2050.
¿A qué voy con esto? Si yo hiciera un trabajo muy sencillo, cojo el plan, cojo la visión y todas las estrategias y le meto a ChatGPT, me saca esta imagen. ¿Qué creen al respecto? A ver, a mi manera de ver es una imagen sin alma, sin identidad, sumamente automática, sumamente robotizada. Nosotros como personas, es inevitable la gentrificación o la globalización, es sinónimo es inevitable de que no vaya a desaparecer el chat GPT o la inteligencia artificial. Bien, esto se queda. Al fin y al cabo, los que nos quedamos obsoletos somos nosotros si no nos adaptamos. A lo que voy, le pido que genere un plan mediante la visión de Ambato, que es: Ambato crecerá de manera compacta respetando el suelo rural, equilibrando naturaleza y ciudad, fortaleciendo su identidad intercultural con espacios públicos inclusivos, turísticos, sostenibles, infraestructura vial completa y un gobierno abierto con participación ciudadana. Ese mismo mensaje le puse a la inteligencia artificial y me saca esas imágenes. Si bien es en un mundo soñado que esto está funcionando bien, es una imagen sin sentido, sin forma. Y ahí es cuando nosotros como arquitectos entramos a tratar de solucionar o a entender qué está pasando en el espacio. Ahora, algo importante de lo que está pasando, algo que quiero destacar, aquí dice: fortaleciendo su identidad intercultural. Recuerden que la ciudad es hecha o debe ser hecha para todos, absolutamente todos, peatones, mestizos, blancos, ciclistas, etcétera, etcétera. A lo que quiero ir, investigué un poco en el último censo qué porcentaje de mestizos e indígenas hay aquí en Tungurahua. 84% de mestizos, que somos la mayoría, y 13.5% de los indígenas. Algo importante que me salta a la vista: no es que necesariamente tengamos que hacer espacios para el Inti Raymi, pero sí dejar entrar a todas las comunidades o a las subculturas a nuestros espacios de protesta, espacios de exclamación, de expresión cultural, interculturalidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, saco 7 puntos claves de lo que desarrolla la visión de Ambato. El primero siendo el crecimiento compacto, el segundo la naturaleza y ciudad como paisaje urbano, que creo que esto es muy interesante para Ambato porque se conoce por la tierra de las flores y las frutas. La identidad, los espacios públicos inclusivos, la participación ciudadana, la infraestructura completa, que aquí no sé por qué he puesto complete, y turismo sostenible. A veces es la costumbre, el mal dicho de los lenguajes inclusivos, ¿no? A lo que voy, de los 7 puntos, pienso que por motivos de tiempo, por motivos de interés, desarrollo 4 puntos, de los cuales es la participación ciudadana, la naturaleza y la ciudad, espacios públicos inclusivos y la identidad. La identidad como tanto un espacio que yo les paso insistiendo: identidad, identidad, identidad. Vamos a ver por qué es tan importante la parte de conectar la identidad con la naturaleza y la ciudad como paisaje urbano. Aquí les voy a hablar un poco de qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó con Miraflores, Picoa y en contraste con Medellín. Si bien entendemos nosotros como un Medellín como un contexto no tan alejado, porque por lo general idealizamos mucho la vida en Europa, que todo es muy sencillo, la calidad de vida, y no, al fin y al cabo la calidad que nosotros tenemos que proponer es aquí en este espacio. A lo que quiero ir, Medellín, Colombia, una ciudad con una topografía sumamente pronunciada, o sea, es tan pronunciada que tiene 4.217 quebradas. ¿Se imagínense ustedes cómo alguien con lógica viene a decir: voy a hacer aquí la ciudad con 4.217 quebradas? ¿Creen que ellos solucionaron la parte del sistema vial alternativo? ¿O dijeron: no, es que tengo la topografía muy pronunciada y no voy a poner ciclo B? ¿Creen que lo hicieron o no? Sí, y lo hicieron. Es decir, nosotros aquí, alguna vez escuché a un compañero mío
Decir, es que aquí en Ambato nosotros tenemos mucha topografía y no es viable la parte de la ciclovía. Sí lo puede ser. No necesariamente una ciclovía tan recta, pero sí pensando como estrategias de sumar la parte de la tecnología. A su lado derecho está claramente las gradas eléctricas. Y a su lado derecho, igual en la parte inferior, está toda la parte de cómo se desarrolla desordenadamente una ciudad. ¿Qué está pasando con esto? Medellín, al ser sumamente pronunciada con la parte topográfica, empieza a implementar el modelo de crecimiento controlado, entre comillas controlado, pero adaptándose ya a un contexto en el que está. Algo importante que pasa aquí, toman como eje estructural la parte ecológica y la parte social. Integran las montañas, quebradas y el río Aburra, como tejido y conector a este espacio público. ¿Por qué comparo esto con Miraflores? Si bien nosotros, si no estoy mal, y me corrigen si es que estoy en lo incorrecto, atrás de Miraflores nosotros tenemos un paisaje, si no estoy mal, es el Casigán, el famoso Casigán. ¿Pero qué se ha hecho en el Casigán? ¿Deberíamos intervenir o no? A mi manera de ver, no creo que deberíamos intervenir, pero tampoco enmarcarlo. ¿Puede ser un buen paisaje urbano? Sí. ¿Un paisaje representativo de Ambato? Sí. ¿Qué está pasando con el Casigán? A lo que quiero ir, si ustedes pueden ver toda la parte del crecimiento de la ciudad de Ambato ha sido de manera descontrolada. Esto nosotros podemos comparar desde el centro, que la retícula es sumamente ortogonal y mediante empieza a crecer la ciudad radialmente, que me parece un ejercicio muy descontrolado, pero sin embargo es un poco irresponsable. A lo que quiero ir, y trato un poco de conectar estos espacios verdes con la ciudad, es que según la normativa de la Organización Mundial de la Salud, por cada persona nosotros necesitamos de 9 a 15 metros cuadrados de área verde. Aquí un gran ejemplo es de Medellín y otro gran ejemplo es Quito. No todo lo que hacemos aquí en Ecuador está mal. No todo es perfecto, es verdad. ¿Qué pasa en Quito? Tienen parques metropolitanos, tienen parques sectoriales, parques a nivel barrial, cumplen con la ordenanza de la Organización Mundial de la Salud, no 9 metros cuadrados de espacio verde. ¿Qué pasa en Ambato? Nosotros tenemos el Casigán. ¿Se puede intervenir con pinzas? Claro que sí. Según el autor dice que en Ambato al menos 1% de la superficie urbana corresponde a espacios verdes. El área urbana de la ciudad es de 1.009 kilómetros cuadrados con una población de 329.856 habitantes. Miraflores y Picoa representa una constante gentrificación y naturaleza como parte del paisaje urbano. Se promueven corredores verdes, espacios de encuentro y cohesión social como estrategias de desarrollo urbano sostenible. Hace unos 7 años más o menos no era tan gentrificado Miraflores. Ahorita empezamos a ver ya los negocios de hamburguesas, las cafeterías, empezamos a ver un poco de dinámicas sociales, que en sí está bien. A mi manera de ver está bien. Pero hay que hacerlo de una manera responsable, sin perder la parte de la identidad de Miraflores. ¿Cuál es la identidad de Miraflores? A su costado izquierdo está el primer tren de Ambato. El primer tren de Ambato hizo su primera parada aquí, al inicio de Miraflores, en donde le conocemos como La Choco, en el Redondel. No sé si actualmente mis alumnos saben lo que es La Choco o no. Bueno, La Choco en mi tiempo era un restaurante muy famoso y conocido. Es decir, aquí al frente empieza a ser la primera parada del metro, del tren como identidad. ¿Por qué nosotros no podemos utilizar ese tipo de identidad? ¿Qué pasa al lado derecho inferior? Es Miraflores en los años 70. Vean aquí que también empieza a aparecer mucho la parte de la representación de la naturaleza mediante la montaña como un paisaje urbano. Algo interesante que hizo Medellín, en el lado derecho superior, empezamos a ver concursos que hace a nivel. A ver, el municipio saca concursos abiertos donde pueden participar las facultades, estudios de arquitectura o arquitectos independientes para empezar a escuchar propuestas de qué está haciendo o qué propone la universidad
al respecto de cómo intervenir en el espacio público. Interesante. Esperemos que aquí muy pronto haga una convocatoria de un concurso urbano la municipalidad para saber qué están haciendo las facultades, qué está haciendo a nivel social. Contrastando aquí en Miraflores, Ficoa, por lo general nosotros cuando pasamos por la Guaitambos, la percepción es que es todo plano, pero ¿qué pasa si yo a Ficoa le veo desde el Parque del Sueño? Es una topografía solamente para pronunciar. ¿Puede intervenir responsablemente? Sí, es sumamente interesante. Algo importante que destaca aquí de Ambato es el río. ¿Por qué el río no nos apropiamos de una manera responsable y empezamos a desarrollar la parte de los comercios? Se lo ha hecho en Cuenca, sí. Se lo ha hecho a nivel de espacio urbano o barrial en Cuenca, sí. Aquí al lado del derecho pongo una noticia que fue hace 8 meses, contradictoriamente. Dice, aumenta el porcentaje de asfalto en Ficoa. Esto es la noticia mediante el GAD municipal. ¿Por qué si en vez de reparar, que entiendo que es parte del mantenimiento, es sumamente importante, por qué no aplicamos este tipo de estrategias adicionales, pero para el espacio público? En segundo lugar, el espacio público inclusivo, identidad. Vuelvo a hacer énfasis en identidad por esta parte de tratar de recolectar todas estas fotografías y de resaltar qué es lo que identifica a Ambato, que lastimosamente nos estamos olvidando. Al lado izquierdo, ¿alguien se ubica en dónde es? La fotografía de su lado izquierdo. Es en Ingaurco. Hace unos varios años, hace unas varias décadas en Ingaurco había una laguna, no sé si se acordarán. ¿Qué pasa con la laguna? Si bien se rememoró, entre comillas, con un parque, ¿por qué no se repotencializa esa parte de identidad y empezamos a formar esta parte de las actividades? Algo que sí lo hace en Curitiba, Brasil. En Curitiba, Brasil se enfoca como un modelo de paisaje urbano ecológico, un modelo con un transporte público eficiente, parques urbanos multifuncionales, reciclaje y educación ambiental y la planeación integral. Es decir, en Curitiba, vean que no necesariamente una calle está destinada para los autos, una calle también puede ser destinada para los peatones. Aquí, si no estoy mal, y me corrigen si es que estoy mal, más de 2 calles peatonalizadas aquí no hay. Tratamos de priorizar mucho al auto, pero va a colapsar. Aquí unos 10 años, esperemos que no sea así, pero va a colapsar Ambato a nivel vial. Ahora, ¿qué pasa en Ingaurco? Ingaurco presenta actualmente una segregación espacial y procesos de gentrificación. Esto tiene mucho que ver por la parte del terminal terrestre. Si bien es necesario un terminal terrestre, pero el mal manejo tal vez puede hacer una gentrificación negativa. Se propone una movilidad alternativa mediante bicicletas y transportes eléctricos como estrategia para mejorar accesibilidad, identidad y justicia espacial. Entendemos que Miraflores, al momento de ser una zona únicamente solo de paso, porque están los estudiantes y la parte del terminal terrestre, entendemos que es una zona de paso, pero el objetivo aquí en Ingaurco especialmente es crear una zona de estancia. Si nosotros abusamos mucho del uso de suelo comercial, como el administrativo, ¿qué pasa con lo residencial? Ingaurco, y me imagino que a las 7, 8 de la noche eso va a ser terriblemente peligroso. Aquí está una fotografía de la laguna de Ingaurco. ¿Qué pasó con la laguna? Actualmente no sé cómo será el manejo, no entiendo mucho los procesos que están llevando en la municipalidad, pero ¿por qué no tratar de llevarle esto como un ícono de identidad? Recuerden que la identidad es muy importante para el desarrollo de una ciudad y la apropiación del espacio. Ahora, en contraste, lo que está haciendo Curitiba en Brasil, espacios desarrollados para zonas de estancia, no necesariamente para el vehículo. Igual, en la parte izquierda superior empezamos a ver cómo la apropiación del espacio mediante los comerciantes y los habitantes empiezan a desarrollar stands ligeros, donde puede ser un método de expresión para los comerciantes. Caso contrario, aquí, esto fue hace un mes, Ambato, feria informal en Ingaurco, crece sin control. ¿Por qué en vez de aislarle a los comerciantes empezamos a integrar con ferias temporales?
puede funcionar. A mi manera de ver, la feria es uno de los espacios más sinceros de identidad cultural. No es lo mismo una feria desarrollada en Estados Unidos que una feria aquí en Ecuador. Aquí por lo menos podemos rescatar la identidad que ya más o menos se está perdiendo en cuanto a la venta de las vasijas de barro. De aquí, si no lo rescatamos, muy probablemente en 5 o 6 años esas vasijas de barro, chao. Actualmente, si se van a la feria, ahorita que estamos en noviembre, van a ver ropa americana, celulares chinos, planchas, y la identidad de Ambato, ¿en dónde se queda? A lo que quiero ir, ¿qué pasa si nosotros como estrategia de informalidad empezamos a regularizar a los comerciantes como un método de identidad de expresión? Si es que nosotros entendemos esto, podemos hacer una feria móvil mediante la arquitectura ligera. Ojo, a mi manera de ver, las ferias son métodos muy sinceros de expresión de las identidades culturales del barrio o de la ciudad. Finalmente, participación ciudadana comparado con identidad. Ahora, propongo aquí en el barrio La Merced y La Matriz. Actualmente este es el barrio centro y un poco más hacia abajo, pero sin embargo aquí trato de comparar qué pasó en Barcelona, España. Recordemos nosotros que en Barcelona, España, antes del Plan Cerda, en el siglo XIX, empiezan a tener un montón de problemas de higiene, de inseguridad y falta de apropiación. Es decir, hace algunos o cuantos años empiezan a solucionar esto en Europa, y nosotros teniendo tantos ejemplos, tanta globalización, ¿por qué no lo podemos hacer? ¿Qué pasa en Barcelona? Alrededor del siglo XIX se empieza a implementar el plan urbano. Esto un poco entendiendo el plan urbano como una justicia espacial. Las supermanzanas reducen el tráfico vehicular y priorizan espacios para peatones, bicicletas y actividades comunitarias. Es decir, si actualmente Ambato tengo esta parte, y yo sé que por la parte de la movilidad va a ser incómodo para los comerciantes, va a ser incómodo para intereses propios, pero es inevitable que pase esto. ¿Qué pasa si yo a las supermanzanas, 1 o 4 manzanas, y solo en las cebadas articulo toda la movilidad vehicular y peatonalizo cada 4 manzanas una calle secundaria? Muchas personas al momento de implementar esto también estuvieron en desacuerdo. Casi el 30% de las personas empiezan a tener un poco de conflicto por los intereses personales, comerciales, pero ¿qué tal si el comercio que estamos adaptando al espacio, en vez de dirigirse al espacio del vehículo, empieza a dirigirse al peatón en bicicleta o al peatón común? Ahora, algo interesante que está pasando aquí es que el 30% de Barcelona, ojo, en el siglo XIX se opuso. Aquí también va a haber opositores, claro, es un bien común, no solo el espacio es para el vehículo. Y lo importante también es que el programa se codiseñó a nivel urbano participativo con comunidades. Si es que nosotros desde la municipalidad no entendemos qué está pasando a escala barrial, poco vamos a solucionar. El trabajo con la conexión con la comunidad es sumamente importante. Y aquí entra la parte de las ferias. La feria es un espacio móvil que se puede dar identidad a la comunidad. Un poco para ir entendiendo esto, el codiseño urbano participativo es importante para el crecimiento de la ciudad, porque tal vez nosotros podamos entender en el papel, en el plano, qué es lo que está pasando, pero si no entendemos al día a día, en la calle, qué es lo que está pasando con el usuario, nos estamos olvidando la parte de las rampas para las personas con discapacidad, algo que en este siglo debería ser común. ¿Cómo lo comparo esto con el barrio La Matriz? En sí, la identidad del barrio La Matriz tiene una identidad religiosa y comercial históricamente predominante. Es escasa en la apropiación del espacio público mediante actividades. Sin embargo, nosotros todas estas actividades tenemos contemplativas, que está bien para un centro histórico, entre comillas histórico, pero está bien tratar de entender que el espacio es para el uso. Al fin y al cabo, si es que no se entiende este uso, se empieza a ver un poco de la pérdida del tejido social. Finalmente, el barrio La Merced tiene una mayor apropiación comunitaria por su historia. Algo interesante que pasa aquí
por el terremoto empieza a derrumbarse cuando se derrumbó la iglesia de la Merced, y en base a la solidaridad comunitaria empiezan a reconstruir. Es decir, mediante la apropiación de la comunidad, la identificación del espacio desde la comunidad, empiezan a reconstruir. Históricamente dice que esto se hizo con liderazgo del padre Rubén Roballo junto a los habitantes del sector. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora hay un sentido de desapropiación del sitio, un sentido de desapropiación o quemiportismo. ¿De qué está pasando? Si le robó a la señora, habremos qué pasa. Si al fin y al cabo están grafiteando o cortando el monumento de Montalvo, ¿qué pasa? Para caso contradictorio, les pongo una noticia del diario La Hora. Dice: Ambato, le roban partes de su vehículo mientras estaba en una minga. Si bien entiendo que para la arquitectura o para la parte urbana es muy importante la minga, porque es un sentido comunitario muy sincero, sin esperar nada a cambio. Pero ¿qué pasa? O sea, estamos a ese nivel de le roban partes de su vehículo mientras estaba en una minga. ¿Cómo la arquitectura puede solucionar esto? Con todas estas estrategias. Si bien no creo que en ningún extremo esté bien, tampoco vamos a llegar a un 0% de delincuencia, ¿no? Pero sí tratar de controlar de qué está pasando. Esto nosotros lo podemos hacer mediante la arquitectura con la apropiación de espacio, con la identidad, con espacios recreativos, contemplativos, zonas de estancia. Con toda esta acupuntura urbana que trato de explicarles cómo se puede intervenir y qué están haciendo a nivel global para solucionar estas estrategias. Y lo interesante o contradictorio, que si bien entendemos que es necesario la parte de la política, en sí el interés de la apropiación del espacio empieza desde las profesiones hacia la comunidad. ¿Qué pasa si no hay esta conexión con la comunidad? No entendemos nosotros qué está pasando a nivel social. Aquí está otra convocatoria que saca la CUM Publics Barcelona, otra convocatoria que saca la Municipalidad de Barcelona, al igual que Medellín, para entender qué propuestas están haciendo las universidades o a nivel social, qué está pasando. Ven aquí, en su lado izquierdo, cómo la gente empieza a apropiarse del espacio, los comercios empiezan a apropiarse del espacio. No es lo mismo el tráfico vehicular de Barcelona que el de Ambato. Yo por eso trato de recalcar un poco. Si nosotros queremos una ciudad justa, socioespacial justa, sí tenemos que pensar en absolutamente todos los usuarios. ¿Cómo lo logramos esto? Con identidad. Si nosotros nos apropiamos de la ciudad, entendiendo que Ambato tiene una historia sumamente fuerte, pero ¿qué está pasando con esto? Nos estamos olvidando. La apropiación del espacio es sumamente importante también a nivel sociocultural, demográfico, étnico, y sin embargo quiero acabar con esto que me resuena mucho al momento de hacer la exposición. Una frase de Jane Jacobs: las ciudades tienen la capacidad de proporcionar algo para todos, solo porque y solo cuando son creadas para todos. Es decir, una ciudad debe ser creada para todos. Todos somos o tenemos o debemos tener la parte de la justicia socioespacial. ¿Cómo lo logramos? Mediante arquitectura integrando a la comunidad. ¿Cómo lo logramos? Con responsabilidad. Muchas gracias.